Hola, hola, ¿cómo están? La escalera es una de las áreas de la casa que más tránsito tiene. Subimos, bajamos, pasan los niños corriendo, apoyan la mano en el muro y con todo eso la suciedad va quedando a la vista. Limpiar o pintar pueden ser una alternativa, pero nosotros queremos proponer algo distinto. Un revestimiento ranurado que no solo decora, sino que también hace que la suciedad no se note y aísla justo este sector que es la antesala de los dormitorios. Estos son los paneles que vamos a instalar. La única complejidad que tiene la instalación de este revestimiento en una escalera es que tienen que ser los cortes a la medida para que sigan bien la línea del frente o de la nariz del escalón. Pero eso también se lo vamos a mostrar en este video. Cada panel del revestimiento mide 2,40 de alto por 12 centímetros de ancho. En total cubre una superficie de 0,28 metros cuadrados. Para saber cuántos paneles vamos a ocupar es muy simple. Multiplicamos el ancho por el alto de cada muro, lo sumamos y eso nos va a dar los metros cuadrados que necesitamos cubrir. En este caso, el primer muro mide 1,64 m por 95 centímetros y el segundo 1,36 m por 1,54 m, lo que nos da un total aproximado de 3,6 metros cuadrados. Dividido en 0,28 metros cuadrados nos da 13 paneles a usar. Siempre recomendamos agregar un 10% más por posibles errores, lo que sería un panel más. En este caso, lo bueno de este revestimiento es que nos va a ayudar a tapar estas antiguas manchas de humedad, pero no sin antes aplicar este bloqueador que nos va a ayudar a que estas manchas no vuelvan a aparecer. Como es una zona que ya está seca, pasamos una escobilla de cerdas duras por la zona húmeda para eliminar todo el material suelto, usando mascarilla y guantes para protegernos. Es súper importante que pasemos un paño húmedo en estas partes para sacar todo el polvo y también en el resto del muro para que el adhesivo se adhiera bien después. Luego aplicamos el bloqueador de humedad en la zona afectada, impregnando bien con la brocha y asegurando que penetre bien en el muro. Este bloqueador forma una película que permite respirar al muro y secar reteniendo las sales. Tenemos que dejar secar 3 horas antes de pintar o en este caso instalar nuestro revestimiento. Estos paneles están fabricados en poliestireno, por lo tanto son muy livianos y fáciles de cortar y eso nos ayuda muchísimo en la instalación. Aparte, al ser un revestimiento que agregamos sobre el muro, ayuda a aislar del frío y el ruido. Usaremos la sierra ingleteadora para hacer todos los cortes rectos. Para el primer muro tenemos que cortar 4 trozos de 95 centímetros, 3 de 76 centímetros, 3 de 57 centímetros, 2 de 38 centímetros y 2 de 19 centímetros. Y para el segundo muro, 1 de 154 centímetros, 5 de 134, 5 de 115 centímetros y 1 de 94 centímetros. El revestimiento lo vamos a empezar a instalar desde el muro de más arriba para poder encajarlo sin problema en el peldaño. Y para fijarlo al muro ocupamos un adhesivo de montaje de secado rápido. Cortamos la boquilla con la pistola calafatera y luego aplicamos por el reverso del panel un cordón grueso en forma ondulada o zigzag, ya que así tenemos mejor cobertura y agarre. Para hacer el corte del peldaño a la medida, primero marcamos el revestimiento y después nos vamos al mesón para hacer el corte con una herramienta multifuncional inalámbrica que nos permite cortar con mayor precisión. Para usar esta herramienta nos ponemos guantes y lentes de seguridad y nos apoyamos en una superficie firme y estable. Los paneles los tenemos que pegar dejando 1 centímetro de traslape para que no queden uniones imperfectas o que se noten a simple vista. La idea es que se vea como un muro solo con listones que dan el efecto de ranurado.
Nosotros estamos poniendo el revestimiento de forma vertical porque sin duda que agranda el espacio, lo amplía. También lo pueden poner de forma horizontal, pero no se lo recomiendo porque la verdad es que lo achata. Es importante avanzar con los cortes de los peldaños en la medida que vamos pegando los paneles, porque así los podemos marcar con mayor exactitud. La verdad es que este revestimiento da un ambiente súper acogedor a los espacios y lo podemos ocupar de muchas otras formas. Pero lo mejor de todo es que no vamos a ver más suciedad en los muros. ¿Ya te registraste en Kun.cl? Bueno, si no lo han hecho, no pierdas más tiempo. Podrás encontrar el paso a paso de este y de todos los proyectos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.